Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se le escucha. Gracias. Bien, voy a compartir pantalla, por favor, y me van a avisar. Bien, ¿ven la presentación? Sí, doctora. Perfecto. Comentarles que el avance que vamos a realizar durante las clases de inmunología va a ser poco a poco, cosa de que ustedes vayan entendiendo acerca de los componentes del sistema inmune y cada una de las acciones que realiza esos componentes. Yo voy a avanzar, les he enviado un video, les he enviado las diapositivas con anticipación, bueno, el día de ayer, para que vean la temática acerca de lo que vamos a ver hoy día. Por otro lado, durante el transcurso del día de mañana, yo voy a subir una actividad gamificada. Les voy a asignar, de hecho, el enlace para una actividad gamificada que tiene la finalidad de que ustedes puedan autoevaluarse. No significa que yo los vaya a evaluar, sino me interesa que ustedes vean si están entendiendo cada uno de los temas que nosotros vamos a ir avanzando. En esa actividad gamificada, ustedes van a poder responder si se han equivocado, no pueden seguir adelante porque pueden volver a reiniciar el juego, volver a empezar y realizar la actividad cuantas veces ustedes crean necesario hasta que comprendan todos los componentes y las actividades que tienen el sistema inmune. Disculpen un momentito. Voy a sacar a mi gatito de la sala, por favor. Bien, ahora sí, volvemos nuevamente. Voy a volver a compartir pantalla. Ahora sí. Todos ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, mañana, el día de mañana, yo les voy a dar una actividad gamificada y ustedes pueden resolverlas cuantas veces quieran. Y como les indiqué, es con la finalidad de que se puedan autoevaluar y ver cuáles son los problemas o el no entendimiento con el que cuentan y, bueno, pedirme o mandarme un mensaje a través, obviamente, de la plataforma, indicando si necesitan que alguno de los temas o algo que no hayan comprendido, pues tengamos que volver a reformular. Damos inicio entonces a la siguiente clase, que vamos a ver sobre las células que se encuentran implicadas en la respuesta inmune. Y si nosotros vemos esta diapositiva, podemos ver acá una célula hematopoyética, que es la célula madre, que da lugar en realidad a todas las líneas celulares que salen a partir de esta célula madre pluripotencial hematopoyética. Esta célula da lugar a la diferenciación, ya sea a un progenitor linfoide común o a un progenitor mieloide eritroide también, que es común. La hematopoiesis, como ustedes ya saben, es el proceso por el cual las células madre se desarrollan hacia células sanguíneas maduras, ¿verdad? Como les había indicado, todo sale a partir de una única célula madre hematopoyética, que en realidad esta se encuentra en la médula ósea. Eso vamos a ir viendo posteriormente. Inicialmente estamos abocándonos a lo que son las células. Entonces, a partir de esta célula hematopoyética da lugar a la línea linfoide
y a la línea mieloide o eritroide. Esta línea mieloide o eritroide va a dar lugar a las células denominadas granulocitos. Estas células granulocitas que se caracterizan por presentar gránulos en su citoplasma y son de 3 tipos: a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. También da lugar a un precursor de la línea monocítica, que es al monocito, para dar lugar al monocito, y este posteriormente se transforma en macrófago. Monocito cuando se encuentra en circulación, es decir, en la sangre, y macrófago cuando pasa de la sangre hacia los tejidos. También da lugar a la línea de los glóbulos rojos, por lo tanto a los eritroblastos, a los megacariocitos. No se olviden que los megacariocitos dan lugar a las plaquetas y los eritroblastos a los glóbulos rojos o eritrocitos. Todos estos componentes, estamos hablando de los granulocitos, de los monocitos macrófagos, intervienen en lo que se denomina en la respuesta inmune innata. Sin embargo, la línea linfoide, como ustedes ven, da lugar a los precursores linfocíticos, que va a dar lugar a las células B y a las células T. Los linfocitos B van a dar lugar a las células plasmáticas, que son productoras de anticuerpo, y los linfocitos T obviamente van a dar lugar a los efectores, o sea, cuando ya maduran van a dar lugar a diferentes tipos de linfocitos T. Tenemos TH1, TH2, los linfocitos T-helper o los citotóxicos. Y posteriormente también del precursor linfoide provienen las natural killer cells. La línea linfoide, tanto los linfocitos B y los linfocitos T, van a dar lugar al sistema inmune adaptativo, ¿verdad? Entonces, hablamos de que la línea mieloide va a dar lugar a células que intervienen en el sistema inmune innato, y la línea linfoide va a dar lugar a las células que intervienen en la respuesta inmune adaptativa, con excepción de las natural killer cells o las células asesinas naturales. Estas células asesinas naturales también intervienen en la respuesta inmune innata. Hasta aquí, ¿está comprendido todo? Doctora, ¿sería que puede volver a repetir, por favor? Es que no me escuché bien. Claro que sí, no hay ningún problema. Estaba hablando que todos los glóbulos o todas las células que intervienen en la respuesta inmune, y las células en realidad que se forman en nuestro organismo, nacen a partir de una única célula denominada stem cell en este caso, que es una célula madre pluripotencial. ¿Por qué pluripotencial? Porque de esta van a derivar las diferentes líneas celulares o los diferentes tipos celulares. ¿Dónde se encuentra esta célula madre hematopoyética? Se encuentra en la médula ósea. A partir de esta van a dar lugar a las diferentes líneas celulares. Cuando dan lugar a las diferentes líneas celulares, es decir, se van a transformar va a dar lugar a una célula que es un progenitor linfoide común, o va a dar lugar a esta otra línea celular que es el progenitor mieloide eritroide común. Una vez que da lugar a estas dos líneas celulares, pierden su capacidad de autorrenovación. O sea, esta ya no se renueva, esta célula madre pluripotencial ya no llega a renovarse. Este progenitor mieloide, como dice, mieloide eritroide, va a dar lugar, de aquí van a derivar otras células que ustedes conocen como ser los granulocitos. Estos granulocitos se caracterizan porque, como su nombre indica, presentan gránulos en el citoplasma. Y son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. De esta línea también va a dar lugar
a un precursor monocítico y va a dar lugar a los monocitos. Estos monocitos se denominan monocitos cuando se encuentran en circulación en la sangre. Y cuando pasan de la sangre a tejido, ¿verdad? Se conoce como macrófagos. Vamos a ir viendo de cada una de estas células posteriormente sus funciones, ¿verdad? También va a dar lugar a una célula progenitora que es megacariocita y eritroide. De esta célula progenitora megacariocítica y eritroide va a dar lugar a los megacariocitos y de los megacariocitos da lugar a las plaquetas. Y de los eritroblastos van a dar lugar a los glóbulos rojos o eritrocitos. Otra característica importante, que no les había indicado, es que también de este progenitor mieloide eritroide da lugar a los mastocitos. Todas estas células que ven en este lado, no sé si ven mi cursor, todas estas células que les estoy indicando salen de un progenitor mieloide eritroide común. Sin embargo, a partir de esta célula madre también va a dar lugar a esta otra línea, que es la línea linfoide, que da lugar a un progenitor linfoide común. De este progenitor linfoide común va a dar lugar a las células pre-B y las células pre-T. De las células pre-B va a dar lugar a los linfocitos B. Y de las células pre-T va a dar lugar a los linfocitos T. De los linfocitos B va a dar lugar a las células plasmáticas y estas son productoras de los anticuerpos que ustedes conocen y que combaten infecciones. Y de los linfocitos T, obviamente va a dar lugar, cuando maduran, va a dar lugar a células efectoras. Estos linfocitos T son de varios tipos, los linfocitos T ayudadores o helper, que se los denomina, y también linfocitos T citotóxicos, que vamos a ver nosotros posteriormente para qué sirven cada una de estas células. Sin embargo, de esta línea celular, del progenitor linfoide, también salen o da lugar a estas células denominadas natural killer cells o células asesinas naturales. Ahora, todas las células que participan del progenitor mieloide, ¿sí?, son importantes porque participan en la respuesta inmune innata. Las de progenitor linfoide son responsables de la respuesta inmune adaptativa, con excepción de esta última que hemos visto aquí, que es la natural killer cell o la célula asesina natural, que también participa en la respuesta inmune innata. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Si necesitan que vuelva a repetir algo que no hayan entendido, no duden en pedir, por favor. Y volvemos acá para que puedan ver en esta otra diapositiva que les había indicado que todas estas líneas celulares que ahora van a ver con claridad por los colores que tienen y se van a dar cuenta tal vez a partir de los colores. Tenemos acá arriba en la primera parte la célula pluripotencial hematopoyética, que es de la cual derivan todas las demás células, ¿verdad? Les había indicado que una vez que esta célula madre hematopoyética va a formar una célula o una línea celular en particular, sufre un cambio genético, ¿ya? Hay una transformación genética que por tanto es irreversible. Entonces, una vez que pasa de acá, de la célula madre a cualquier línea celular, sufre un cambio genético y pierde su capacidad de autorrenovación, porque mientras se encuentre como célula madre pluripotencial va a tener capacidad de autorrenovarse.
¿ya? Cuando pasa cualquiera de estas dos líneas celulares, ya sea a un progenitor linfoide común o a un progenitor mieloide eritroide común, va a perder su capacidad de autorrenovación. Si nosotros nos fijamos en estos colores azules, se van a dar cuenta que es lo que había indicado anteriormente. De esta madre o célula pluripotencial va a dar lugar a la línea linfoide. La línea linfoide son todas estas células de color celeste. De la línea de acá, también de esta línea celular, o sea, de la madre célula hematopoyética pluripotencial, puede derivar la línea mieloide eritroide, que es toda esta, que están pintadas de color rosado. Entonces, son dos líneas celulares que nacen a partir de esta. La línea mieloide, que es, esta rosada, mieloide eritroide, la rosadita, y la línea linfoide, que es todas las células que ven ustedes de color pintado en los recuadros celestes. Hemos hablado de que en la línea mieloide eritroide va a dar lugar a los neutrófilos, a los granulocitos, megacariocitos y eritroblastos, ¿verdad? Que de aquí van a derivar de los granulocitos, va a dar lugar a los neutrófilos, a los eosinófilos basófilos y también a los monocitos, ¿sí? Los megacariocitos van a dar lugar a las plaquetas y los eritroblastos van a dar lugar a los glóbulos rojos o eritrocitos. Estas células de acá rosadas que ustedes ven, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, participan en la respuesta inmune innata. Si ustedes ven esta de color celeste, es la línea linfoide que va a dar lugar a los linfocitos B, a los linfocitos T, ¿verdad? Va a dar lugar también a las natural killer, ¿verdad? Y también va a dar a las células linfoides innatas. Sin embargo, una característica importante que ven en esta diapositiva es que tanto de la línea linfoide como de la línea mieloide da lugar a las células dendríticas, que vamos a hablar posteriormente para qué sirven cada una de ellas. ¿Ya? Durante la diferenciación a estas células hay una serie de genes que regulan la transcripción para producir, ya sea tanto la línea linfoide o la línea mieloide. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí, doctora. Perfecto. Quiero que vea cuáles se encuentran en las, antes. Estas células que se encuentran acá, ustedes van a encontrarlas a estos progenitores, ya sea mieloide, progenitor de los granulocitos macrófagos, progenitor de los eritrocitos o megacariocitos, o los progenitores linfoides van a encontrarse en la médula ósea. En sangre, ¿qué vamos a encontrar? Esto es importante que tomen en cuenta porque vamos a hacer una práctica donde ustedes van a poder diferenciar estas células que estamos viendo de acuerdo a tinciones que se realicen en un frotis sanguíneo. Entonces, es importante que ustedes vayan reconociendo cada una de estas células, ¿ya? En sangre, ¿qué vamos a encontrar? En sangre vamos a encontrar a los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Obviamente van a haber plaquetas y también van a haber glóbulos rojos, ¿ya? Van a encontrar a los linfocitos, a las natural killer cells, ¿verdad? A las células linfoides, ¿sí? Van a encontrar a las células linfoides innatas, que las van a encontrar. Sin embargo, en los linfocitos no van a poder diferenciar cuál es exactamente el linfocito B o cuál es el linfocito T o cuál es la natural killer cells. No van a poderlos diferenciar, simplemente los vamos a ver como la línea linfoide o linfocitos, ¿ya? Sin embargo, habíamos dicho, y otra característica importante
es que cada uno de estos son reconocidos a través de ciertos marcadores de linaje que se tienen. Por ejemplo, los linfocitos B tienen en su membrana, en la molécula, en su membrana, tienen unos marcadores, unas moléculas que se denominan CD19. Entonces, todas las células B van a tener este marcador denominado CD19. Les voy a explicar para qué sirve cada uno de estos marcadores posteriormente. Los linfocitos T, por ejemplo, van a tener como marcadores de linaje a unas moléculas denominadas CD3. Las natural killer, unos marcadores denominados CD16, ¿sí? Las células linfoides innatas van a tener estos marcadores CD45, por ejemplo. Los monocitos, estos CD14, por ejemplo, ¿verdad? Cada uno de estos marcadores sirve para poder identificar las células que cuando se realiza en un citómetro de flujo, por ejemplo, que tenemos en el laboratorio de la facultad y vamos a entrar a que vean a ustedes una práctica de ello y hagan una práctica al respecto, van a poder separarse. A través de estos marcadores se identifica y se los diferencia, porque hay ciertas patologías donde es importante identificar a cada una de estas líneas celulares. Entonces, hemos hablado de que la línea linfoide va a dar lugar a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las natural killer cell, ¿verdad? A las células linfoides innatas, también a las células dendríticas. De los linfocitos B, no se olviden ustedes que derivan las células plasmáticas, que son las productoras de anticuerpos, ¿ya? Las células mieloides, o sea, y las natural killers, no se olviden que también habíamos indicado que son miembros del sistema inmune innato. Y son las primeras, estas células del sistema inmune innato, en responder a cualquier tipo de agresión o patógeno que ingrese a nuestro organismo. También les había aclarado que los linfocitos son miembros de la respuesta inmune adaptativa, ¿verdad? Y esta respuesta inmune adaptativa es específica para cada tipo de antígeno. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un virus, por ejemplo, que puede ser un virus de la hepatitis, ¿sí? Para el virus de la hepatitis, específicamente van a actuar anticuerpos específicos para el virus de la hepatitis, pero no para cualquier hepatitis, no para, por ejemplo, tiene que ser para el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Los anticuerpos que se forman para ese virus son específicos para el virus de la hepatitis B y no para el C. Sin embargo, también se van a formar anticuerpos específicos para el virus de la hepatitis C cuando una persona, o sea, por ejemplo, en el caso de una vacunación, cuando nos vacunan a nosotros, que vamos a ir a trabajar en los laboratorios y vamos a estar en contacto con sangre del paciente, nos tienen que vacunar para el virus de la hepatitis B, ¿verdad? Entonces, nuestro organismo va a formar específicamente anticuerpos contra el virus de la hepatitis B. Y esos anticuerpos no van a servir, por ejemplo, para un virus como el HTLV o para el virus por ejemplo, de la influenza. No, va a ser solo específico para el virus de la hepatitis B. Sin embargo, cuando nosotros nos resfriamos, también adquirimos virus para, por ejemplo, para diferentes tipos de influenza que se tienen o gripe que uno se contagia, forma específicamente anticuerpos para ese tipo de virus, pero que no va a servir para otro tipo de virus. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, doctora. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Ya. Y una característica importante que estos linfocitos T y linfocitos B tienen receptores específicos, ¿ya? Cosa del que carecen, por ejemplo, las células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas
no tienen receptores específicos de superficie. Sin embargo, los linfocitos B y los linfocitos T tienen receptores específicos que son para recepcionar a los antígenos, que vamos a ver posteriormente, que se denominan BCR en el caso de los linfocitos B y TCR en el caso de los linfocitos T. Y lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, es estas células sanguíneas en un frotis sanguíneo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder distinguir estas células en un frotis sanguíneo? Como de acuerdo al aspecto que se tiene y que va a ser observable en el microscopio, por ejemplo, cuando están teñidas con colorantes de hematoxilina y eosina. Ustedes ya saben que estos colorantes hematoxilina y eosina son afinidades, o sea, por ejemplo, el colorante de hematoxilina, que es un colorante básico, tiñe de color azul. Sin embargo, este colorante de eosina, que es un colorante ácido, tiende a teñir por afinidad de pH, obviamente, el color rosa o naranja, como ustedes pueden observar acá. Entonces, nosotros vamos a poder ver en un frotis de sangre a estas células. Van a poder distinguir ustedes a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos, como les he indicado, a los linfocitos. Sin embargo, no van a poder ustedes distinguir linfocitos T, cuál es linfocito B. Eso se realiza o se distingue a través, por ejemplo, de citómetros de flujo. ¿Ya? También vamos a poder ver a los glóbulos rojos o eritrocitos y a las plaquetas. Y el citómetro de flujo que tanto les he hablado yo ahora a ustedes es que se caracteriza porque es una técnica que permite identificar diferentes tipos o poblaciones celulares al mismo tiempo, ¿ya? De un concentrado que se tiene en un líquido, digamos, se extrae sangre, vamos a poder determinar, digamos, en esa sangre qué tipos o líneas celulares tienen ustedes en mayor cantidad y va a poder diferenciar cada una de estas líneas celulares, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, las va a ir clasificando dependiendo de las proteínas que se expresen. Ya les había indicado que existen marcadores de linaje para cada uno de las células. Por ejemplo, habíamos hablado que los linfocitos T tienen un marcador de linaje en su membrana celular que se denomina CD3, ¿verdad? O los linfocitos B que tienen los CD19, por ejemplo. Y no solamente se ve eso, sino también mide de acuerdo al tamaño y también ve la parte interna, la complejidad de la célula, ¿verdad? Y la va separando de acuerdo a su complejidad, como por ejemplo los gránulos que pueda presentar y la fluorescencia que pueda emitir la misma célula. ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo que habíamos dicho, que va a analizar, va a cuantificar a la vez diferentes tipos celulares a medida que estas van por un sistema de fluidos, ¿ya? Y que están incitados por un haz de luz o que están excitadas a través, por ejemplo, de un haz de luz. ¿Qué característica tiene este citómetro de flujo? Es que está compuesto por 3 sistemas muy, muy importantes que hemos hablado, que son el sistema de fluidos, que es el que va a transportar a las células. Ustedes van a tener entonces un contenido de células que son extraídas de pacientes, por ejemplo, y que van a estar en un componente líquido, ¿verdad? Y entonces en este sistema de fluidos va a ser transportadas las diferentes tipos de células y lo que va a hacer es que va a ir pasando de forma alineada, como si uno estuviera en fila india, así más o menos, como cuando uno va haciendo filita o cola en algún lado, que va de uno en uno y va a ser identificadas estas células, va a permitir, digamos, a través de este sistema, porque tiene un sistema óptico que tiene unos láseres y unos detectores que van a registrar la luz que emiten estas células, ¿ya?
no sin antes tratar a estas células con anticuerpos que tienen componentes fluorócromos que emiten fluorescencia. Entonces, cada una de estas células, ya sean, por ejemplo, si son los linfocitos T o son los linfocitos T helper, por ejemplo, van a ser tratados con un tipo de fluorócromo, los macrófagos con otro tipo de fluorócromo y así sucesivamente. Entonces, lo que hacen van a hacer este sistema óptico va a detectar la luz que va a emitir estas células, ¿verdad? Que se van a diferenciar. Y luego tenemos un sistema eléctrico y en este sistema eléctrico es donde se va a recibir la señal luminosa y va a proporcionar una serie de gráficos y va a codificar las diferentes líneas celulares. ¿Está claro hasta ahí? Pregunta. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Hemos hablado que cuando estas células están marcadas por un fluorócromo, hemos hablado de que el láser va a incidir sobre estas células, ¿verdad? Y cuando el láser va a incidir sobre estas células, se va a producir una dispersión de la luz de acuerdo al tamaño. Si esta dispersión es así, frontal, como ustedes ven ahí, va a determinar o va a proporcionar el tamaño de la célula. Sin embargo, cuando tienen una dispersión lateral, como en este caso, lo que se va a determinar va a ser la complejidad de la célula. Hay hay citómetros de flujo que van a medir hasta 16 parámetros diferentes. Creo que el de la facultad mide mucho más. Cuando vayan ustedes a entrar a hacer práctica el de la facultad, van a poder observar cómo es que se producen estos histogramas. Y más o menos lo que se observa es esto. ¿Qué es lo que observamos? Entonces, hemos visto que de acuerdo al tamaño y también a las granulaciones que se encuentren presentes, se van a ir separando en este histograma. Si ustedes ven acá, en esta parte de acá abajo, van a ver que como los linfocitos son células pequeñas y además tienen muy poca granulación, entonces van a ver que están ubicados acá en el histograma cerca del origen. En este otro aquí también van a ver, por ejemplo, en el caso a los monocitos, que los monocitos tienen mayor tamaño y también un poco más granularidad que los linfocitos, entonces se ubican en esta región. Y por último, vamos a ver acá los granulocitos, por ejemplo, que tienen mayor tamaño y mayor complejidad, mayor granulación en su citoplasma, por lo tanto, la ubicación en el histograma es diferente. No nos olvidemos que para poder observarlos deben estar, o sea, se marcan a cada una de las células de acuerdo a los componentes que tiene cada una de estas por ejemplo, a estos marcadores de linaje que les había indicado, que tienen en su membrana, se van a ir a unir ciertos anticuerpos que están unidos a fluorócromos, ¿ya? Y al ser excitados emiten fluorescencia en diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, entonces ustedes van a poder ver que hay emisiones de color luz de verde, por ejemplo, en este caso de los linfocitos, o azul, como el caso de los monocitos, naranja, amarillo, o sea, dependiendo del fluorócromo que se utilice para poder visualizar. ¿Ya? Y aquí también no solamente van a poder identificar de acuerdo al tamaño, sino también a la granulación, sino también por la densidad. ¿A qué nos referimos por la densidad? Porque es la cantidad de células que puedan encontrarse. No nos olvidemos que normalmente se tiene un número determinado de células en condiciones normales en el organismo, que cuando, por ejemplo, hay un proceso de infección, por ejemplo, incrementan el número de neutrófilos, por ejemplo, que vamos a ver posteriormente. Cuando hay infecciones, tiende a incrementar en mayor cantidad los neutrófilos,
o en procesos virales los linfocitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, también se puede ver de acuerdo al número o la cantidad de células presentes. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá se tiene un gráfico de puntos, por ejemplo, donde se ve de un gris intenso, o también acá tenemos otros colores de pseudocolores que están aquí cercanos a la... mediante líneas, como en este caso, o contornos también. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto, entonces vamos a ir viendo entonces a las células de la línea mieloide que les había indicado que una característica importante son las primeras en responder a la infección, que también les había indicado, son parte del sistema inmune innato y estas se clasifican en granulocitos y tenemos neutrófilos, granulocitos, ¿por qué? Porque llevan gránulos en su citoplasma. Ya tenemos a los neutrófilos, tenemos al eosinófilo, basófilo y a los mastocitos. ¿Ya? ¿Qué se caracterizan? Estas porque, si ustedes se fijan aquí, estas células se caracterizan porque tienen núcleos, en el caso de los neutrófilos, multilobulados, los eosinófilos solamente tienen 2 lóbulos, no múltilo, sino bilobulados. También se caracterizan porque hemos hablado de, se llaman granulocitos porque el citoplasma contiene gran cantidad de granulocitos o de gránulos y estos gránulos tienen cierto contenido que vamos a poder ver posteriormente que van a ser liberados cuando, dependiendo del agente patógeno en el que se van a enfrentar. Estos gránulos les he dicho que tienen diferentes tipos de proteínas, ya que van a dañar de alguna forma directamente ya sea al patógeno o van a regular la actividad que van a sufrir o cómo van a eliminar al patógeno, depende si son patógenos intracelulares, extracelulares, si se los van a engullir, es decir, si van a fagocitarlo o no. Y eso vamos a ir viendo posteriormente. Dentro de los granulocitos hemos hablado de los neutrófilos, que constituyen la mayor parte de las células sanguíneas. Aparentemente se encuentran entre un 50 a un 70% de los leucocitos en sangre. Se caracterizan porque son células fagocíticas. ¿Qué significa fagocíticas? Quiere decir que solo van a comer, van a fagocitar o comer al microorganismo, lo van a engullir para luego posteriormente eliminarles. Si ustedes ven en sangre se ve de esta forma, son multilobulados, está teñido con colorante básico, ¿sí? Tiene una coloración de gránulos, si ustedes ven que es de color violeta. Estamos hablando que sus núcleos se encuentran multilobulados, acá ustedes pueden ver, todo el neutrófilo es esta célula que ven acá. Y estas de color más intenso azul son su núcleo que es multilobulado, es decir, que tiene varios lóbulos. ¿Qué características tiene? Acá ustedes pueden ver en la parte de abajo, en este otro sector de la pantalla, también pueden ver que su núcleo es multilobulado, presenta una serie de gránulos, una característica importante que tiene fagosoma, para poder eliminar y destruir a los microorganismos. ¿Qué características tienen los gránulos? Bueno, tienen gránulos primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Normalmente los neutrófilos, ¿sí? se eliminan o salen en respuesta a diferentes tipos de infecciones, ¿ya? Entonces, en la sangre aumenta en mayor cantidad y también pueden ir hacia los tejidos. ¿Sí? Hemos hablado que van a ir, cuando hay una infección, ellos van a salir rapiditos, son la primera línea de defensa, ¿verdad? En respuesta a ciertos componentes químicos denominados quimoquinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el lugar donde existe un patógeno se va a producir una respuesta
de liberación de ciertos químicos que van a indicar que en ese lugar hay algún patógeno. Entonces, estos van a ir rapidito como primera línea de defensa. Y lo que van a hacer es engullir, van a fagocitar al microorganismo, ¿verdad? Y además no nos olvidemos que también son los principales componentes de la pus, o sea que donde haya pus, chicos, eso quiere decir que hay una gran cantidad de células o neutrófilos que se encuentran muertos. ¿Ya? Les había indicado también que estos gránulos primarios contienen, por ejemplo, en los gránulos primarios contienen ciertas enzimas como son lisocimas, hidrolasas ácidas, defensinas, que son enzimas digestivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando engullen al microorganismo lo que van a hacer va a ser digerirlos. También tenemos acá, por ejemplo, compuestos que tienen actividades bactericidas como lisocimas, ¿verdad? Y como en los gránulos terciarios también tenemos leucosilicinas, lisocimas, que son enzimas digestivas, ¿verdad? ¿Qué características tienen? Una vez que se ha diferenciado en la médula ósea, son liberados a la sangre periférica, y en sangre periférica se encuentran más o menos entre 7 a 10 horas antes de ingresar a los tejidos. El tiempo en que vive son solamente algunos días. ¿Qué citocinas proinflamatorias liberan? ¿Qué son citocinas? Son componentes químicos. Las células, chicos, para poder comunicarse, se comunican a través de una célula o a través de ciertos componentes que van liberando ellas. Que en vez de hablar que nosotros nos comunicamos mediante palabras, ellas se comunican liberando componentes químicos. ¿Ya? Y estamos hablando de citocinas, que son ciertos componentes que vamos a ver posteriormente, que son proinflamatorias. ¿Para qué? Para que se produzca un proceso inflamatorio en el lugar donde ha ingresado un microorganismo o una bacteria. Por ejemplo, si ustedes se cortan el dedo del pie, ¿verdad? Van a sentir inmediatamente, aparte de sangrar, obviamente, van a sentir que empieza a latir su dedo de su pie, ¿verdad? Se empieza a inflamar. ¿Por qué se van a inflamar? Porque se ha producido y liberado ciertos componentes proinflamatorios como interleuquina 1 alfa, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Esas citoquinas son o componentes químicos que se liberan para comunicarse entre células, para decir, hello, hola, aquí hay un microorganismo, entonces vengan en mi ayuda, por favor, porque tenemos que eliminar. ¿Está claro? Y si hablamos de quimiotácticos o factores, citocinas que actúan como factores quimiotácticos, ¿qué quiere decir quimiotácticos? Que van a liberarse para atraer a otras células a ese lugar. Aparte de esa, digamos, los neutrófilos van a liberar factores quimiotácticos para que vengan otras células al mismo lugar. Y si hablamos de citocinas proinflamatorias, estamos hablando que se libera para que el lugar donde exista se produce un proceso de inflamación, aumento de irrigación sanguínea, vasodilatación, ¿verdad? Calor, rubor y todo lo que viene a un proceso inflamatorio, porque cuando ustedes se cortan el dedo y se está inflamando, si ustedes se tocan, el lugar está caliente, ¿sí? Ha aumentado de tamaño, entonces se produce, esos efectos se producen gracias a estas citocinas proinflamatorias. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí, doctora. Esperemos que sí. Posteriormente también tenemos los eosinófilos, que también son granulocitos. Estas células se caracterizan porque también son fagocíticas móviles. Pueden migrar de la sangre a espacios tisulares. ¿Qué características tienen? Ustedes ven acá en su pantalla que en un frotis sanguíneo vamos a ver que son de esta forma.
Si ustedes ven, también son, no se ve todas las células, tienen forma circular, ¿verdad? Sin embargo, acá solamente se ve que el núcleo se divide en dos lóbulos. Acá, si ustedes pueden ver, el núcleo se divide en dos lóbulos y también tiene gránulos. Pero estos gránulos, como se han teñido por el colorante eosina, tienen una granulación de color rosada intensa a naranja. Y es así como ustedes los van a poder observar, ¿sí? Normalmente, estas células estimulan la liberación de histamina, ¿sí? Que acá ustedes pueden ver en sus gránulos, ¿sí? Liberan histamina, que es importante también en procesos de asma y alergia, ¿sí? Por esa razón, digamos, cuando se libera mucha cantidad de histamina y si tenemos alergia, se nos empieza a cerrar la garganta, ¿verdad? ¿Qué característica tienen los eosinófilos? Que aparecen con defensa contra parásitos multicelulares, principalmente los gusanos, helmintos, ¿ya? Y también es cuando una persona presenta alergia, por ejemplo, al polen. Hay personas que tienen alergia al polen o a otro componente alimenticio o algo, entonces se liberan los eosinófilos. Cuando ustedes van a encontrar en sangre gran cantidad de eosinófilos, si no es por parásitos, si la persona no tiene parásitos, puede ser un proceso alérgico, ¿ya? Y una característica es importante es que los gránulos que presentan los eosinófilos al liberarse, ¿verdad? Lo que hace, por ejemplo, tienen proteínas básicas, catiónica, todos estos son liberados y actúan sobre la membrana de los parásitos para poder destruirlos, ¿ya? Hasta ahí, ¿está clara la pregunta o está claro la explicación? Esperemos. Sí, doctora. Pues tenemos también a los basófilos, que estos son muy raros en circulación, si ustedes los pueden ver. Una característica muy, muy importante es que los gránulos que poseen son bastante gruesos, que visiblemente casi no se puede ver la parte del núcleo de la célula. También liberan histamina, también aparecen en respuesta a parásitos, pero si no están en parásitos, la persona, como les indiqué, no tiene parásitos, entonces puede ser por síntomas de alérgico. Se encuentran en muy poca cantidad, normalmente menor al 1%, y también pueden, tanto los eosinófilos como los basófilos también pueden regular las respuestas inmunes adaptativas, ¿ya? No se olviden entonces que la histamina que presentan los gránulos son causantes de las alergias. También tenemos a los mastocitos. Los mastocitos se parecen en realidad, vienen de la misma familia de los basófilos, se liberan a partir de la médula ósea hacia la sangre como células indiferenciadas y únicamente maduran después de que salen de la sangre. Ya son importantes, también muy importantes en el papel que juegan en los procesos alérgicos. Se pueden encontrar una gran variedad de tejidos, incluso en la piel, conjuntivos, órganos como el tejido epitelial, también el tejido epitelial mucoso, tracto respiratorio, genitourinario, y tiene grandes números de gránulos que tienen histamina, heparina y proteasas. Los monocitos o macrófagos, ¿qué característica tienen? Que tienen muy, muy poca cantidad de gránulos, ¿ya? Estos se encuentran en una concentración que puede ser del 5 al 10%. Monocitos, habíamos indicado acá, ustedes los pueden ver, monocitos que están en la sangre, ¿sí? Tienen un núcleo arriñonado, ¿verdad? También migran a los tejidos en respuestas a la infección, ¿sí? Cuando pasa, monocitos cuando se encuentran en la sangre, sin embargo, cuando van a tejidos se denominan macrófagos y también son muy importantes, como su nombre indica, macrófagos van a fagocitar a los microorganismos. Es una característica
muy importante. Además, también dependiendo del tejido donde se encuentran, reciben diferentes tipos de nominaciones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos osteoclastos, que están a los que se encuentran en hueso, ¿sí? Células de la micróglea, a los que están en el sistema nervioso central, y también macrófagos alveolares cuando están en los pulmones. Son también células presentadoras de antígeno. Es muy importante que recuerden todo esto, porque nosotros vamos a ver durante el proceso del desarrollo de las clases cómo es que las células presentan antígeno a los linfocitos. Y esta es una célula también presentadora de antígeno. Sin embargo, la célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno, denominada célula presentadora de antígeno profesional. Es una célula muy importante para dar inicio a la respuesta inmunitaria. Ya, si ustedes se fijan, tiene unas extensiones en su membrana que parecen o se asemejan a las células nerviosas. ¿Qué se caracterizan estas? Porque también procesan el antígeno y van a través de los ganglios linfáticos a presentar el antígeno a los linfocitos T vírgenes. Característica también porque son células fagocíticas, es decir, van a ingerir o comer a los microorganismos para luego, durante el proceso, estas células se denominan también células centinelas. ¿Por qué? Porque patrullan a través de los tejidos donde están, de que no haya ningún microorganismo que haya ingresado. Y si ven que ha ingresado un microorganismo, lo que hacen es fagocitar. Inmediatamente van hacia los ganglios linfáticos para ir presentar el antígeno a los linfocitos y dando lugar al inicio de la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo introducen estas células dendríticas a los microorganismos? Hacia el interior a través de 3 procesos. Uno, o los fagocitan, es decir, se lo comen, por endocitosis mediada por un receptor. ¿Qué quiere decir? Hay un receptor que se va a unir al microorganismo y entonces va a lanzar pseudópodos y los va a introducir hacia el interior, o a través de pinocitosis formando una vesícula al interior de la célula, ¿verdad? Entonces, cuando las células se han encontrado con microorganismos invasores, maduran y activan a los linfocitos que no nos olvidas que son las células profesionales presentadoras de antígeno. Y cuando vayamos a estudiar nosotros y ver, de hecho, en los ganglios linfáticos, vamos a ver que existen células también dendríticas foliculares. Sin embargo, la diferencia entre esta célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno profesional, es producida en la médula ósea. Y las otras células dendríticas no surgen en la médula ósea, sino que se encuentran en sino que se encuentran en los tejidos linfoides, por ejemplo, para producir la maduración o favorecer la maduración de los linfocitos B, y eso vamos a ir viendo también posteriormente. ¿Hasta ahí está entendido? Y bueno, pasamos a las células de la línea linfoide, que habíamos hablado. Estas se caracterizan porque participan en la respuesta inmune adaptativa, excepto las natural killer o las células asesinas naturales, y las van a poder observar ustedes como ven acá en la pantalla, a los linfocitos. Sí, no vamos a poder distinguir si es linfocito B, linfocito T, pero sí vamos a poder ver que son los linfocitos. Sin embargo, estos linfocitos van a dar lugar a varios tipos de células. La línea linfoide va a dar lugar a varios tipos de células, que son los linfocitos B, que da lugar a las células plasmáticas productoras de anticuerpos, los linfocitos T, que va a dar lugar a los tipos de linfocitos T, ya sea citotóxicos, que tienen un marcador denominado CD8, o linfocitos T helper o cooperadores, que tienen como marcador el CD4.
Los linfocitos TCD8 son muy importantes porque van a eliminar tanto a células tumorales o a células las células donde ha ingresado algún tipo de virus. Y bueno, los linfocitos T cooperadores son linfocitos T helper que van a activar a ciertas células en la respuesta inmune. Como su nombre dice, son cooperadores, ayudan, ¿ya? Y por último tenemos las células asesinas naturales o las natural killer, que también se caracterizan por tener ciertos gránulos citotóxicos que también van a eliminar a células tumorales y células infectadas con virus. Y por último tenemos otras células denominadas natural killer T cells o células asesinas T naturales que liberan también grandes cantidades de citocinas que pueden incrementar la respuesta inmune o suprimirla, y estas también se encuentran involucradas con el asma humano. Cuando produce un proceso asmático, también se encuentran involucradas, aunque en la actualidad siguen todavía en estudio sobre este tipo de células. Y por último tendríamos acá una concentración normal que deben tener si hacemos un conteo de una sangre en un frotis sanguíneo. El conteo que debe tener normal en la sangre se tienen eritrocitos de 5 millones de eritrocitos aproximadamente. Las plaquetas entre 250.000 a 350.000 plaquetas. Los leucocitos aproximadamente en 7.300 leucocitos. Evidentemente, cuando hay un proceso mayoritario, o sea, de a mayor a 9.000, por ejemplo, o 8.000, ya se dice que hay un proceso infeccioso. En la cantidad de neutrófilos, en un conteo en 100 células, debe existir entre 50 a 70% de neutrófilos, debe existir de un 20 a 40% de linfocitos, solamente debe existir de 1 a 6 monocitos. En los eosinófilos no debe existir mayor a 3 y los basófilos menor al 1%. Si existe mayor cantidad de eosinófilos, mayor al 3%, sería porque puede ser un proceso mucho mayor, puede ser un proceso parasitario o puede haber un proceso alérgico, ¿verdad? Si existe mayor cantidad de neutrófilos, por ejemplo, mayor a un 70, ahí encuentran un 80, 90%, puede ser porque existe un proceso infeccioso. Alguna persona tiene algún tipo de infección. Si hay un mayor contenido de linfocitos, puede ser debido a un proceso viral, por ejemplo, aunque en los niños, no nos olvidemos, esto es muy importante, que los niños la cantidad de linfocitos que presentan es mayor que en un adulto. Bueno, les agradezco entonces por su atención. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Bueno, perfecto. Gracias por su participación. Entonces, sí, Laura. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Mañana a qué hora va a subir el juego dinámico o algo así que iba a subir más o menos? Si podría decirnos. En la tarde, y el juego va a permanecer durante la semana. Como les he indicado, ustedes pueden responder. Lo que me interesa es que ustedes vayan leyendo lo que vamos avanzando. Y a modo de jugar, de realizar un juego, vayan respondiendo. Yo me voy a fijar qué personas han participado, obviamente, porque quiero saber quiénes han participado. Ahora, si ustedes se han equivocado, pueden resolver el juego desde el inicio, cuantas veces deseen. No me voy a fijar, lo que no me voy a fijar es cuántas veces han resuelto. Eso depende de ustedes, o sea, qué es lo que quieren hacer, si quieren, o sea, es sobre todo lo que yo les voy a dar estos juegos o preguntas que voy a realizar, encuestas que voy a realizar o sobre la temática que vayamos avanzando, es para que ustedes puedan autoevaluarse.
que me interesa que vean qué deficiencias tienen o qué parte no han entendido de la temática, para que me hagan llegar sus consultas y posteriormente en una clase posterior, obviamente, podamos absorber cualquier duda que ustedes puedan presentar. Estamos avanzando la materia poco a poco porque me interesa que ustedes vayan captando desde un inicio todos los procesos y para qué sirve cada una de las, en este caso, de las células que hemos avanzado, porque posteriormente vamos a ir relacionando la aparición con los procesos patológicos, cuándo se activan, cuándo no se activan, etcétera, etcétera, y cómo participan en la defensa de la respuesta inmune. Y todo se va relacionando y se va estructurando como una red. Por lo tanto, cada pieza que vamos a ir avanzando no es independiente. Si vamos a avanzar una célula, no es que vamos a ir formando lo que denominaríamos, digamos, si ustedes ven un cuerpo humano, si empezamos a abarcar, digamos, por los dedos, vamos a ir uniendo posteriormente sus dedos a la mano y la mano posteriormente el brazo para y así formar el cuerpo, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, lo que vamos a ir viendo es eso, para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que el sistema inmune se integra y cómo participa en la respuesta, como frente a un agente infeccioso. Entonces, me interesa que ustedes vayan comprendiendo y por lo tanto, ¿qué he pensado darles? Tal vez juegos. Y a través de juegos ustedes vayan viendo y vayan autoevaluándose realmente para ver si están comprendiendo o no están comprendiendo. Y si no están comprendiendo, pues no duden en hacerme llegar, chicos, sus consultas, que yo por eso no les voy a disminuir puntos, ¿ya? Vale aclarar. No es así como vamos a funcionar. Yo no me interesa, más bien que ustedes vayan absorbiéndose cualquier duda que tenga o yo pueda absorber cualquier duda que tenga, cosa de que vayan avanzando y comprendiendo poco a poco. Está bien, doctora, gracias. Por eso es que me interesa que ustedes vayan resolviendo lo que yo les vaya subiendo, por favor, sin ingresar al ChatGPT o sin ingresar a buscar en el internet. No, resuelvan, vean ustedes si realmente están aprendiendo, no están aprendiendo, dónde tienen deficiencias, para que así vayan viendo y repasando. Entonces dije, esto no me acuerdo, a ver, repasaré de qué se trataba. Eso es lo que me interesa que hagan. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?